Muy buenos días a todos. ¿Todavía está entumido? No. Bueno, si alguien tiene frío, le presto le iba a decir la jaula de los locos, pero no. La cabina de la batería está bien calientita. Dios ha sido bueno. Amén. Aunque haga frío, Dios es bueno. Y aunque haya problemas y dificultades, Dios sigue siendo bueno. Y aunque haya momentos alegres y de mucho éxito, Dios sigue siendo bueno. Amén. Estamos muy contentos esta mañana de que puedas estar con nosotros. No hay mejor cosa que hayas podido escoger esta mañana que el estar a los pies del Maestro. Y yo sé que eso que tú escogiste esta mañana, nada va a ser quitado porque tú escogiste la mejor parte. Y el Señor Jesús dijo eso, que como tú escogiste la mejor parte, nada de ello te va a ser quitado. Amén. Esta semana tuvimos el privilegio de poder estar evangelizando en Pozos. Fue un tiempo bien increíble. Pudimos ver al Señor obrar en medio de familias. Fíjate, es un testimonio maravilloso. Antes de empezar con la palabra, encontramos a una mujer que había venido a los desayunos de mujeres antes de pandemia o despuesito de la pandemia, y ella estuvo insistente con su esposo que recibiera a Cristo. Pues el viernes esa mujer pudo darle gloria a Dios porque ese día fue su esposo a la plaza y fue con ellos. ¿Y qué crees que pasó? Que el esposo recibió a Cristo. Y estamos viendo cosas increíbles de parte de Dios. Dios es ese amor que necesita esta sociedad. Así que te animo, amado hermano, amada iglesia, te animo a que este próximo 16, ¿verdad? Quedamos que el 16, ¿dónde está mi esposa? Era el 9. Ok, el 9 de diciembre vamos a estar, ¿es el 9 o es el 16? 9. Ok, entonces el 16, viernes 16. A ver, anótale por favor porque eso faltó ahí anotarlo. Viernes 16 de diciembre vamos a tener un programa familiar en el jardincito que está por el Covach 28. Ahorita nosotros te vamos a proporcionar la información, pero quiero darte el anuncio de una vez. ¿Por qué? Porque tu vida es útil para que alguien conozca del Señor. Tu vida es útil y necesaria para que alguien conozca del Señor. Y así como esta mujer pudo ver la mano de Dios moverse a su favor, yo sé que muchas otras familias necesitan sus ojos ser abiertos para ver cómo la mano del Señor se mueve a su favor. Y tú eres parte importante de eso. Abrígate bien. Y nos vemos ese día, te vamos a pasar la dirección correcta. Va a ser ahí cerca del Covach 28, está aquí en Balcones del Valle, ¿verdad? Entonces va a ser un tiempo increíble, vamos a preparar varias cosas. Si te quieres disfrazar de payasito, disfrázate de payasito. Si quieres ser la botarga, sé la botarga. Pero vamos a predicar el evangelio del Señor porque sé que Dios tiene cosas buenas para esta ciudad. Amén. Muy bien, entonces ya está anotado. Bueno, por esas razones que estamos muy contentos, y de los que fueron con nosotros no me dejarán mentir, pero la realidad es que cuando tú compartes la palabra del Señor con alguien más, tu vida comienza a completarse. ¿Tu vida comienza a qué? A completarse. Tu vida es completa y tu vida es plena cuando tú compartes lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y de mucho amor que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es una de las cosas más increíbles. Amén. Así que ese día vamos a llevar algunos bolos, dulces, frituritas y cosas de esas que les encantan a los niños y a los grandes también. Pero si tú quieres colaborar con ello, por favor, ahí anótate con mi hermana Alice al final del servicio para decir yo quiero colaborar con las bolsitas de dulces o traer dulces, lo que quieras. Pero todo eso es para dar a los niños y que ellos también puedan recibir, y para las familias que van a recibir de parte de Dios. Amén. ¿Por qué damos dulces cuando predicamos el evangelio? Porque el amor de Dios es dulce. No estamos comprando a nadie, es simplemente recordarte que hay un amor tan dulce que se derramó por ti y por mí, que por eso es que damos dulces. Amén. Muy bien. Vamos a la palabra. ¿Estás listo?
La semana pasada fue una gran bendición. Yo todavía sigo meditando en la parte de dejar un legado de ejemplo. La semana pasada hablábamos de este tema, que es la importancia de dejar un legado. Y hablábamos que había 4 formas, no son todas, hay muchas más, pero hay 4 formas importantes de cómo dejar un legado en tu casa. Y la primera que vimos fue dejar un legado de ejemplo, y lo vimos a través de la vida de Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 de Tesalonicenses 2, 10 al 13, ¿verdad? Donde hablaba precisamente de esto y de qué necesitamos para dejar un legado de ejemplo. Necesitábamos imitar a Pablo de lo que dice el verso 10, de 3 cosas importantes de ahí de 1 Tesalonicenses 2:10, donde Pablo vivía una vida santa, una vida que se refiere a una vida espiritual que camina con Dios todos los días de su vida. Número 2, una vida justa. Esta vida se refiere a la vida, a la integridad moral, perdón. Ando un poco disléxico, así que discúlpeme si digo una palabra por otra y me corrige. ¿Está bien? ¿Les encargo? Porque desde la mañana ando medio raro. Y se refiere a la integridad moral, la vida justa. Una vida llena que puede definirse como una cualidad de la persona que tiene la capacidad para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Y esa es la parte de la vida justa que llevaba Pablo. Una vida que se manifestaba partiendo de lo espiritual a una vida física exterior, donde manifestaba una integridad moral. Y número 3, una vida irreprensible. Y se refiere a la integridad social en la que vivía en su entorno. Y hablábamos acerca de tomar nuestras responsabilidades y hacernos cargo de nuestras responsabilidades. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Bueno, si no, ahí está la prédica de la semana pasada en Facebook y también en YouTube. ¿Ok? Y terminamos meditando con una pregunta muy importante. Si realmente nuestra vida concuerda con lo que se requiere para dejar un legado. Y esa pregunta es muy importante. ¿Concuerda tu vida o mi vida? ¿Concuerdan para que podamos, con lo que se requiere para dejar un legado? Y eso es muy importante. Y no estoy poniéndote en un predicamento difícil o en una situación difícil donde digas, no, pues, ¿con qué me voy a medir? Porque si tú y yo nos medimos con el estándar que esta sociedad tiene, la verdad es que no tenemos el legado para poder, lo que se requiere para dejar un legado. Ni siquiera esta sociedad lo tiene. Cuando tú y yo caminamos bajo el estándar de Dios, bajo las normas de Dios, tú y yo sí podemos tener todo lo que se requiere para poder dejar un legado. Por eso es importante lo que hablamos hace 15 días acerca del estándar de Dios. Y cómo necesitamos permanecer y compararnos con Cristo Jesús, no con lo que este mundo ofrece. Y por ello era importante que tú y yo aprendiéramos desde hace 15 días y desde siempre la importancia que tiene el que tú y yo cultivemos lo eterno por encima de lo temporal. Porque no podemos seguir o querer dejar un legado si tú y yo estamos cultivando nuestras vidas y la vida de nuestros hijos sobre cosas temporales. Necesitamos cultivar la vida de nuestros hijos sobre cosas que son eternas. Amén. De esa manera tú y yo podemos dejar un legado de fe, de ejemplo, un legado de ejemplo, donde a través de la fe nosotros podemos dejar ese ejemplo en medio de nuestros hijos. ¿Cómo te ven tus hijos creer? ¿Si te ven creer o no te ven creer? Eso es importante, ¿verdad? Yo tenía un dicho cuando vivía en casa de mis papás y yo los veía y a veces yo sé que hay momentos difíciles en la vida. Y yo decía, no, es que aquí yo soy el único que tiene fe, ustedes no tienen fe. Oílo, ¿se acordó? Y siempre estaban ahí, se me quedaban viendo así como bichos raros. Y decían, no, es que aquí en esta familia no hay fe, soy el único que tiene fe. El día que les falte, a ver qué hacen. Ese era mi dicho. Pero eso es algo bien importante porque luego para cosas que yo necesitaba no se me veía la fe. Entonces era contradictorio y esto es muy importante porque una vida intachable, una vida que es irreprensible,
en medio de sus fallas, también es el hecho de tomar este valor para decir, fallé, no tuve la fe suficiente, pero voy a determinarme a seguir creyendo. En esta ocasión no pude, pero voy a seguir intentando hasta que logre alcanzar esa fe, esa medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros para poder creer en Dios y poder dejar un legado que tenga fe. Amén. Y ese es el segundo legado que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo permito al Señor que mi vida comience a concordar y a tener todo lo que necesita para dejar este legado de fe? Y es muy importante porque no solamente es el negarte a ti mismo, sino el de permanecer. ¿El de qué? Permanecer. Y a mí me gustaría que tú leyeras conmigo Efesios. Ayer lo compartí con jóvenes y chicos, lo voy a volver a repetir, pero te va a ser de mucha bendición. Y Efesios 3, versículos 1 al 21. Y me voy a ir un poco rápido y espero que no se me lengue la traba porque me voy a ir un poco rápido. Pero Pablo está hablando aquí de cosas importantes acerca del plan secreto de Dios. ¿Del qué? El plan secreto de Dios no es algo que es oculto a los seres humanos, sino que es algo que Él desea mostrar a los seres humanos. El plan secreto de Dios no es algo que tiene como confidencial, sino que tiene a alguien que tiene como íntimo, a quien quiere compartírselo. Voy a volvértelo a repetir. El plan secreto de Dios no es algo que tiene como confidencial y que no cualquiera puede verlo, sino que quiere compartirlo con lo que realmente es íntimo. ¿Estamos? Y entonces en medio de esa intimidad es que Dios se revela. ¿Dios qué? Dios se revela a nuestra vida. Y cuando Dios se revela a tu vida, eso produce fe dentro de ti. Produce una convicción real y genuina en la cual tú cimientas tu fe. ¿Estamos? Y Pablo estaba hablando de esto en el verso 1 y dice, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de ¿quién? Por el bien de ustedes los gentiles, dice verso 2, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extender su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí, en versículo 3, brevemente, Dios mismo me ¿qué? Su misterioso plan. Y muchas veces pensamos que solamente a quienes Dios quiere se le puede revelar. Y Dios puede revelarse a todos nosotros, porque Él quiere revelarse a nuestra vida. Si no, en vano vino Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, al tercer día resucitar, después sellar esa resurrección con el Espíritu Santo en el aposento alto, y después que se hiciera todo lo demás hasta que el Evangelio llegara a nosotros. Por eso es importante, Dios no quiere revelarse solo a algunos cuantos, quiere revelarse a todos. Porque su mayor anhelo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y continúa diciendo aquí, verso 4, cuando lean esto que les escribo, entenderán, di conmigo, entenderé. Dice, entenderán la percepción que tengo acerca del plan de Cristo. Verso 5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, di conmigo, pero ahora. Dice, ahora por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo, por medio de su presencia, lo ha revelado ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas, pero también a su pueblo. Y Él se lo reveló a su pueblo. Ahora, ¿cuál es este plan? Y ahí te va. Versículo 6. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. ¿Cuántos creen la buena noticia? Amén. Dice, gozan por igual de las riquezas heredadas. Y esa es una de las cosas maravillosas de Dios. Que toda su riqueza de gloria está sobre nuestras vidas. Y todos nosotros disfrutamos de ellas. Dice, ay, pues si tengo las riquezas de la gloria, ¿por qué no se me nota? Ya hubiera terminado de pagar todo esto. Pero sabes una cosa, la riqueza de la gloria de Dios habla de un completar y dar plenitud a la vida del ser humano. No solamente pagar deudas y pagar las cuentas, sino es el hecho de que el ser humano tenga la plenitud para que no vuelva a endeudarse. Feliz buen fin.
Porque la plenitud de la gloria de Dios te hace no comprar caprichos, sino realmente tener lo necesario y no endeudarte a crédito, sino poderlo pagar y disfrutar de lo que Dios te dio. Amén. ¿Estamos? ¿En qué estaba? Sí. Dice, de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo y ambos disfrutan ¿de qué? De la promesa de las bendiciones, porque pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Tú y yo por eso disfrutamos de las promesas de las bendiciones de Dios que dio a su pueblo el día de hoy. Porque pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y entre más tú y yo pertenecemos a Cristo Jesús, esas promesas de bendición se hacen evidentes a tu vida. Y entre más pertenecemos a Cristo Jesús y entre más intimidad tenemos con Cristo Jesús y con el Padre Celestial, entonces tenemos estas riquezas de la gloria de Dios manifiestas sobre nuestras vidas. ¿A qué voy con esto? Que si esto abunda en nosotros, tú y yo podemos dejar un legado de fe creyendo en que Dios tiene la capacidad para que lo que habla y promete, Él lo cumple. ¿Estamos? Y Pablo por eso está explicando todo esto. Y dice, por la gracia y el gran poder de Dios, fíjate, se me ha dado el privilegio, di conmigo, privilegio, de servirlo anunciando esta buena noticia. ¿Por el privilegio de qué? De servirlo. Y ese es el privilegio que tenemos tú y yo, de servirlo, de poder anunciar la buena. Eso. Aunque verso 8 dice, soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos se han sentido menos dignos en el pueblo de Dios? Dicen, no, yo, por favor, yo, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ni siquiera tengo la gracia para hacerlo. Y si no le pides al Señor, ¿tú crees que va a salir la gracia? No. Pero tú tienes esa gracia de predicar la buena noticia. Tú eres digno delante de la presencia de Dios para anunciar la buena noticia. Hay dignidad en ti, pero tienes que abrazar esa dignidad. Porque ahí está, pero si no la tomas, si no te abrazas de ella, nada te va a poder hacer digno. ¿Me explico? Y ayer les platicaba de esto a los chicos, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de Thor con esto, porque soy el pastor. No, es cierto. Me acuerdo de esta escena y me gusta mucho no por el diálogo de los personajes o la película en sí, pero hay una parte importante donde están tratando de salvar al mundo y todos regresan al tiempo y entonces llega donde se vuelve a encontrar con su madre ya estaba muerta en la historia y se vuelve a encontrar con la mamá, pero este hombre venía todo ebrio, fuera de forma, dejó los privilegios de ser quien era, estaba sumido en su depresión porque no terminó la historia como debía haber terminado, pero tiene este punto de poder regresar y tratar de enmendar la situación y recuperar un poco de ánimo. ¿Cuántos pudieran recuperar un poco de ánimo si regresan un poco en el tiempo y dicen, hubiera hecho las cosas diferente? Y yo creo que todos hemos pensado en eso en algún momento. Pero en ese momento este hombre había perdido su martillo, lo que le hacía sentirse digno. Y entonces termina toda la escena y toda la plática y la charla motivacional con la mamá. Y en medio de todo esto, lo único que le dice el compañero, dice, ya vámonos. Y este cuate extiende la mano. Y cuando extiende la mano era el llamado para que el martillo viniera a su mano y él pudiera tomarlo. Y entonces estaba con la mano estirada y el otro compañero desesperado, ya vámonos, que es necesario que nos vayamos, es tiempo de irnos. ¿Qué estás esperando? Dice, es que a veces tarda. Y es que a veces tarda. Y está el cuate con el brazo estirado esperando a que llegue el martillo que le haga sentir que es digno. Y la impresionante de toda esa historia es que cuando él toma el martillo, comienza un proceso de restauración de decir, soy digno. Nadie podía tomar ese martillo a menos que fuera digno. Y en medio de todo eso, me hace recordar a mí el hecho de decir, ¿cuántas veces te has tomado de la palabra de Dios que te hace realmente saber que tú eres digno?
¿Cuántas veces en esta semana leíste la palabra de Dios? No es un martillo, pero es un arma poderosa que parte y que separa el alma del espíritu para que la revelación de este maravilloso libro entre en nosotros, que nos haga ser fuertes y nos haga sentirnos dignos. ¿Cuántas veces tomaste tu Biblia para recordar las promesas de bendición para los que somos y pertenecemos a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces tomaste tu Biblia para recordar las riquezas de la gloria de Dios sobre tu vida, que te fueron heredadas gracias al sacrificio de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces esta semana? Y no tiene que ver con una necedad de mi corazón como pastor, el que tengas una vida de espiritual donde puedas leer la palabra, orar y alabar al Señor, sino el hecho de cosas que te hacen permanecer firme para poder dejar un legado de fe. Cuando tú tomas esta arma y la tomas en tus manos, debe de hacernos sentir que somos dignos, ni siquiera para poderla leer. Pero a veces ni siquiera para poderla leer. Porque hay cosas en nuestra vida que están impidiendo que tú y yo podamos entender que somos dignos. A veces somos los menos dignos, pero Dios le plació usarnos. ¿Y cómo lo sabes? En la medida que tienes un encuentro con Él, en la medida que tienes intimidad con Dios. Esa fue la forma en que Pablo, aunque se sentía el menos digno, él pudo llevar a cabo la buena obra que el Señor le encomendó, simple y sencillamente porque se aferró a las promesas de bendición que estaban escritas para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Estamos? Después de este brevario cultural acerca de los Avengers, continúa la escritura diciendo, dice, por su gracia, en el versículo 8, dice, aunque soy el menos digno de todos del pueblo de Dios, dice, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Di conmigo, tesoros inagotables, que tienen a su disposición por medio de ¿quién? De Cristo. Fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, y mantuvo oculto desde el principio o desde el comienzo. Verso 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Utilizar a la iglesia ¿para qué? Mostrar la amplia variedad de ¿qué? Y voy a detenerme aquí. ¿Por qué dice su amplia variedad de sabiduría? Porque a cada uno nos ha dado un poco de ello y de la forma en cómo Él opera sobre cada uno de nosotros. Y toda la forma en que opera Dios sobre nosotros es sabia. Toda obra que Dios hace sobre nuestra vida es sabio. Y eso nos enseña a nosotros sabiduría. Y entonces ha depositado un poco de esa sabiduría sobre cada uno de nosotros, a fin de que la iglesia junta es una variedad de la sabiduría de Dios, de la forma en cómo Él opera, y que todas no son de la misma manera. ¿Estamos? Por eso Dios estaba diciendo aquí esta parte, y se lo estaba diciendo a través de Pablo a los de Efesios. Y entonces dice, ¿en qué versículo me quedé? Perdón. En el 10. Y dice, la amplia variedad de su sabiduría a todos quienes, los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y ese era su ¿qué? Su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús nuestro Señor. 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos ¿qué? A la presencia de Dios. ¿De qué manera? Con toda libertad y ¿de qué más? Y confianza. Esta mañana podemos entrar con toda libertad y confianza ante el trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para nuestra alma. ¿Porque viniste a la iglesia? No, porque perteneces a Cristo. ¿Porque cantaste bien las canciones y no se te fue ninguna letra? No, porque perteneces a Cristo. ¿Estamos? Y eso es algo muy importante. Dice, pero por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados.
Y eso es muy importante porque cuando nosotros dejamos un legado de fe o intentamos dejar un legado de fe en nuestras familias, tiene que ver con esta revelación que Dios estaba trayendo a la vida de Pablo y enseñando a la vida de los Éfesos. El hecho de entender la gracia de Dios, entender la misericordia de Dios, entender que el valor que la gente tiene no es por lo que conoce o por lo que puede llegar a tener, sino por lo que ha puesto Dios en el corazón de cada uno de nosotros y lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante. Versículo 14, y dice, cuando pienso en todo esto, y cuando pienso en todo esto, me encanta porque Pablo estaba meditando constantemente. Di meditar constantemente. Una de las cosas más maravillosas de meditar la palabra no es solamente leerla, sino pensar en ella todo el día. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de leer algo de parte de Dios que ha entrado tan profundo en el corazón que cuando la leíste te hizo llorar? Y que sientes que el corazón se te desgarra por dentro y hasta sientes que te duele el corazón. Y eso es una de las cosas importantes de pensar en esto, de pensar en la revelación, de pensar en el amor, de pensar en las promesas de Dios. Y dice, ¿usted por qué tiene el tiempo? A veces no tengo el tiempo, pero cuando agarro la palabra, busco que ese efecto se produzca en mi vida, porque si no se produce ese efecto en mi vida, entonces yo no tengo más comunión y más intimidad con Él, de tal manera que no puedo escuchar su voz para saber qué es lo que necesita su pueblo escuchar. Y si de esa manera no lo hacemos nosotros, nos encerramos en un mundo egoísta donde solamente Dios está para suplir mis necesidades y no para saber que yo soy la suplencia a la necesidad de este mundo. Yo soy lo que suple la necesidad de este mundo, no porque soy o porque tengo o porque he aprendido o qué títulos tengo, sino porque soy esa promesa que Dios habló de bendición para esta ciudad. Y eso es lo importante. ¿Qué legado de fe estás dejando a tus hijos? ¿Creemos porque vamos a la iglesia o creemos porque realmente hemos visto la mano del Señor moverse a nuestro favor? ¿Por qué creemos? Y entonces Pablo está diciendo esto: cuando pienso en todo esto, caigo y elevo ¿qué? Una oración. Cuando tú meditas la palabra, no hay otra cosa más que buscar la presencia de Dios. No hay otra cosa más que tener intimidad con Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Cuando yo medito, no tengo otra opción más que ponerme de rodillas. Porque, ¿sabes por qué se pone de rodillas? Porque lo que estaba sucediendo en ese momento cuando estás meditando es que el peso de la gloria de Dios, a través de lo que estás leyendo, a través de lo que estás pensando, a través de lo que has recibido de Dios, no hay otra forma de estar de pie más que de rodillas, humillando tu corazón delante de Dios por la gloria de Dios que está sobre tu vida en ese momento, que te hace ser transformado, renovado y te hace caminar con una mentalidad y una visión totalmente diferente. Y entonces tengo intimidad con el Padre y esa intimidad me va a dar dirección para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer y no lo que mis sentimientos me dictan que tengo que hacer. Cuando nosotros aprendemos a meditar en la palabra, dejamos de andar por corazonadas y comenzamos a caminar bajo la dirección de la voz de Dios. ¿Me explico? Y entonces dice el versículo 16, después de elevar una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en ¿dónde? Y en la tierra. Y dice el verso 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los que con poder ¿en dónde? ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba orando esto? Porque en la medida que tú estemos cimentados y arraigados en la palabra de Dios, es la manera en cómo podemos estar fuertes. Y el ser fuerte, no por mi fuerza de voluntad, sino por la fuerza que provee el Espíritu Santo en mi hombre interior, hace que yo pueda dejar un legado de ejemplo de decir, vale la pena confiar en Dios, porque aunque mi papá y mi mamá estuvieran derrumbados, aunque cuando estaban pensando en todas las demás cosas y estaban tan abatidos, siempre creyeron en el Señor, le creyeron al Señor y el Señor obró.
Y en medio de eso, por eso es importante lo que Pablo está diciendo aquí. Oro, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que de sus gloriosos e inagotables recursos, los que fortalezca, que puedas permanecer firme en el hombre interior. Porque si eres fuerte en el hombre interior, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, siempre va a haber un vigor para seguir predicando la palabra de Dios. Eso aplica para los jóvenes y adolescentes que están en esta sala esta tarde. Sabes, eso es lo mejor. Tú a lo mejor dices, estoy muy joven, todavía ni siquiera tengo hijos. Es más, no sé si me voy a casar. En algún momento vas a casarte y vas a tener hijos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Tú eres una herencia y yo creo que tú también quieres una herencia. Aunque sea, díganme, pues sí. Está bien. Ya por lo menos diga sí con la cabeza. Pero sabes una cosa, cuando tú llegues a ese punto de creerle a Dios, hay cosas que van a comenzar a suceder tan impresionantes, que son aquellas cosas que Jesús dijo que tú y yo íbamos a hacer. Aquellas cosas que son mayores a las que Jesús había hecho. Si nosotros vimos a un Jesús sanar, levantar muertos, hacer que los paralíticos caminaran, hacer que los ciegos vieran, hacer que los muertos volvieran a la vida, ¿tú crees que si eso crees que es impresionante? Jesús dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Y todo radica en esta fortaleza, en la fortaleza del hombre interior que se va renovando conforme vamos conociendo a Cristo Jesús. Y entonces cuando eso sucede, el versículo 17 es una realidad en nuestra vida. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ¿quiénes? De ustedes, a medida que ¿qué? A medida que ¿qué? Que vean milagros. A la medida que vean que Dios sanó a tal familiar, en la medida que vean cómo se pagan sus deudas. No, dice, en la medida en que confíen en Él, en la medida en que tú creas en Él. Y entonces, dice, cuando tú confíes en Él, Cristo va a habitar en ti de tal forma que echarás raíces profundas ¿en dónde? En el amor de Dios. ¿Y ellas qué van a hacer? Te van a mantener ¿cómo? Fuerte todos los días de tu vida. Aunque haya cosas con las que no podamos lidiar, cuando hay cosas que estamos meditando con las que ya no podemos lidiar, incluso con nuestras propias debilidades, que nos hacen titubear y que nos hacen tener una falta de fe ante ciertas circunstancias. En medio de eso, el echar raíces profundas en el amor de Dios, ese amor que es tan perfecto que echa fuera todo el temor, y es tan perfecto que cubre la multitud de faltas y defectos sobre nuestra vida, de tal manera que no haya nada que no pueda completar tu vida, de tal manera que no haya nada donde no puede estar plena tu vida, y entonces puedas confiar en el Señor. Y dice, y entonces ellas te mantendrán fuerte, y espero que puedan, dice el verso 18, ¿qué dice ahí? Espero que puedan ¿qué? Subraya esa palabra o anota esa palabra si estás tomando notas. El que puedas comprender. Cuando hablamos de comprensión, no es solamente aprendizaje. Cuando tú comprendes lo que estás leyendo, cuando tú comprendes lo que está escrito aquí, no es el hecho de que lo medites con tu raciocinio, sino es el hecho de la revelación que te hace poner en práctica. Eso es comprensión. La comprensión me hace poder hablar de lo que entendí. ¿Me explico? Cuando yo comprendo, yo explico. Y cuando yo explico, vuelvo a comprender aún más. Y vuelvo a explicar y vuelvo a comprender más. Y vuelvo otra vez y otra vez. Y es algo que constantemente se está renovando. ¿Estamos? Para que puedas comprender, para poder comprender tienes que meditar. Cuando tú lees la palabra, ¿cómo la lees? ¿Cómo lees los memes? ¿Y te botas de la risa toda la tarde?
Porque todavía es en la tarde, lo viste a las 7 de la mañana, pero es la tarde y todavía te sigues atacando de la risa. Y lo sigues compartiendo. Si tú y yo compartiéramos la palabra de Dios y la hiciéramos nuestra como hacemos un meme, nuestra vida espiritual sería muy diferente. ¿Qué diferente sería nuestra vida espiritual? Si tú y yo nos enfocáramos en lo que dice la palabra y no lo que dicen las redes sociales, una palabra de ánimo que estamos buscando por la mañana, el piolín que te da los buenos días. Hoy tendrás mucho éxito porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Atentamente, tu tía. Y a veces tenemos la cultura de ver el piolín de buenos días todas las mañanas en lugar de hablar, de ver la palabra y decir lo que mi papá quiere hablar conmigo. No sé si me estoy dando a entender. Y yo espero que esto no sea tan duro para ti, porque no es algo duro y no estamos intentando poner una carga en ti. Es el hecho de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que dejemos un legado de fe. Un legado de ejemplo y un legado de fe. ¿Eso qué demanda? Demanda mucho de nosotros, porque tiene que ver con creer en Dios. De creerle a Él, de deleitarme en Él. Por eso Pablo decía, espero que puedan comprender cómo corresponde. ¿Cómo corresponde a qué? A todo el pueblo de Dios. O sea que comprender esto es algo que le compete al pueblo de Dios. No es algo que es por si quieres. Es algo que es necesario. Es algo que compete. Sí, debería importarte. ¿Me explico? Son cosas que debería importarnos, de darle importancia, de ponerle un destello importante y claro, donde me haga voltear cada vez más. Si tengo que pintar de fosforescente mi Biblia para poderla ver a miles de kilómetros de distancia, no le hace, pero que yo le pueda dar el valor como corresponde, como me compete a mí. ¿Está usted acá? Y entonces dice, para que puedan comprender como pueblo de Dios, ¿qué? ¿Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es qué? Su amor. Y es mi deseo que experimenten ¿qué? El amor de Cristo, aun cuando es demasiado ¿qué? Grande para comprenderlo todo. Y entonces serán, ¿qué dice ahí? ¿Serán qué? Completos. ¿Y con qué? ¿Con toda qué? Con toda la plenitud de qué? De la vida. Uy, gracias por tu entusiasmo. Porque yo no sé si quieres tener plenitud en tu vida. Porque todo lo que hemos buscado como seres humanos hasta el día de hoy, yo creo que nada de lo que tenemos, ni nada de lo que hemos poseído hasta el día de hoy nos ha dado plenitud. Tal vez pueda estar un poco equivocado, porque si tú tienes a tus hijos te dan plenitud, y eso es parte importante del crecimiento y desarrollo del ser humano. Pero en medio de todo eso, a pesar de que tienen sus carreras y que les has podido dar todo, hay cosas que no te han dado plenitud en la vida. Porque no hay algo que te complete. Pero yo quiero decirte esta mañana, esta tarde, Dios tiene esperanza para ti. Y lo único que puede completar tu vida es Él. Para que tengas plenitud en la vida. Y luego espérate, no solamente la plenitud, sino también el qué. ¿El qué? El poder que proviene de quién. ¿Y cuál es ese tipo de poder? Ese poder que me lleva a caminar en santidad. Ese poder que me lleva a vivir una vida justa. Ese poder que me lleva a tener integridad en todo lo que hago. Ese poder que me hace tener generosidad sobre todas las demás personas que están a mi alrededor. Ese es el poder de Dios que proviene a cada uno de nosotros para poder hacer cosas mayores que las que Él había hecho. Amén. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Haz llover sobre nosotros esta tarde, Señor, y derrama tu poder y tu presencia sobre nosotros. Acompáñame rapidísimo a 1 de Timoteo 4, del 1 al 6, y luego vamos a brincar del 12
al 16. Primera de Timoteo 4, del 1 al 6. Y luego del 12 al 16, el cual mucho tiempo lo hemos leído. Y yo creo que, si pudiera decirlo, es uno de mis versos favoritos, porque Pablo le está enseñando a un hombre joven que estaba a punto de servir a una iglesia y servir a su comunidad. Y Pablo le está advirtiendo ciertas cosas. ¿Pablo le está qué? Y así como tenemos esto que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, también para poder dejar un legado, que estaba hablando Pablo a Éfeso, también Pablo le estaba diciendo cosas importantes que tenemos que cuidar para poder dejar un buen legado de fe. Y ese legado de fe tiene que ver con lo que hoy en día estamos viviendo. ¿Sabes? Una de las cosas que está produciendo ruina en nuestras generaciones, escucha bien esto, lo que está produciendo ruina en nuestras generaciones es que nuestras generaciones están confiando más en la tecnología y en las redes sociales que en lo que el Espíritu Santo puede revelar a sus vidas a través de la palabra de Dios. Y eso está produciendo ruina. ¿Por qué? Porque hemos visto hijos de Dios sumamente frágiles, llenos de conocimiento, pero con un carácter muy frágil. ¿Muy qué? Y no nada más jóvenes, adultos también. Y si los adultos están frágiles, los jóvenes mucho más. Y espérate, porque viene una generación mucho menor que se está volviendo súper frágil, de tal manera que la fragilidad del adulto y el temor que produce la fragilidad del adulto está llevando a los niños a que sean quienes gobiernen la casa, porque el papá tiene miedo a que el hijo viva lo que él vivió. Y entonces su legado de fe y su legado de ejemplo no existe, sino que se rompe el valor de la palabra de Dios para todas las familias, de que los hijos honren a los padres. Y entonces el padre termina honrando al hijo para que el hijo no se enoje y no se moleste y no llore y no le haga y esto, y entonces le da todo lo que necesita y se ha convertido en una ruina. Y está arruinando las familias, porque hoy se hace lo que los hijos dicen, cuando Dios estableció un orden diferente y estableció al varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Levante su mano todos los varones valientes y esforzados. Pero bien alto. Y no me diga que no es valiente ni esforzado. Nomás soy varón. Todos los varones, solteros también. Porque en un varón soltero, levanta tu mano. Sí, levántala. Allá atrás, los 3 que están allá atrás, míralos. Los estoy viendo. Si aquí sí alcanzo. Todavía alcanzo a ver. Espérense unos 20 años, no sé, pero ahorita sí veo. Ahí deja la mano levantada. El orden de Dios comienza contigo. El orden de Dios comienza contigo. El orden de Dios comienza contigo. Ahora di conmigo, el orden de Dios comienza conmigo. Ahora sin miedo. 1, 2, 3. El orden de Dios comienza conmigo. Ahora sin que te dé pena porque está tu mujer ahí a un lado. 1, 2, 3. El orden de Dios comienza conmigo. Más o menos. Y después de ahí viene todo el orden de si yo me someto a Dios, mi esposa puede someterse a mí. Y si mi esposa se puede someter a mí, mis hijos pueden someterse a la autoridad de mi esposa y a mi autoridad. Si yo estoy sujeto a Dios. Entonces, este legado de fe y esta ruina que estamos buscando que la gloria de Dios, la gracia de Dios sobreabunde en medio de un mundo donde el pecado y la maldad está abundando y donde la cristalización y la debilidad del carácter del ser humano está fluyendo demasiado. Es ahí donde nosotros como hombres, nosotros como padres de familia, nosotros como cuerpo de Cristo buscamos fortalecer la vida de las generaciones, haciéndoles saber que hay un Dios que sí existe, que cumple promesas y que hace milagros. Y entonces quitaremos la ruina de esa generación y crearemos una generación con principios firmes, valores inquebrantables y que sus pies están parados sobre la roca sólida que es Cristo Jesús.
No hay mejor ejemplo de un legado de fe que el hecho de hacerles saber a nuestros hijos que el orden de Dios es lo correcto, no el orden que este mundo está estableciendo. Por eso Pablo le decía a Timoteo aquí y dice, ahora bien, el Espíritu, ¿quién? Santo, nos dice que claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de ¿qué? De la fe verdadera y seguirán ¿qué? Espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Y estas personas, dice el versículo 2, son ¿qué? Y mentirosas y tienen muerta la... No han meditado en la palabra de Dios, no son íntegros, porque hoy un día te dicen una cosa, pero al rato terminan haciendo lo contrario. Si no dice amén, diga ay. Y entonces ahí es donde radica nuestra vida, porque yo sé que a veces cometemos errores y estoy consciente porque soy humano. Hay una humanidad en mí, hay una naturaleza pecaminosa que aún quiere seguir gobernando este cuerpo que ahora es espiritual y que está buscando parecerse cada vez más a Cristo Jesús. Y en medio de todo esto hay esta parte donde viene la hipocresía, viene la mentira. ¿Y eso qué produce en la vida de las generaciones? Fragilidad de carácter. ¿Por qué? Porque no concuerda lo que hablo con lo que hago. ¿Me explico? Y luego dice el versículo 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman, con gratitud. Y las personas fieles que conocen ¿qué dice ahí? La verdad. Versículo 4, ya que todo lo que Dios creó es ¿qué? No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo ¿con qué? Pues sabemos, fíjate, me voy a detener tantito. ¿Con qué dice ahí? Con gratitud, no con abuso. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces hemos abusado un poco, o un mucho. Recibe todo, pero recíbelo con gratitud, no decir, pues vénganos tu reino y hágase mi voluntad, ¿verdad? Y entonces pues me acabo todo lo que me dan. Sino que tú y yo lo recibamos ¿cómo? Con gratitud. Cuando hay gratitud hay humildad y hay un dominio propio para decir gracias por esta porción. ¿Me doy a entender? Lo mismo sucede cuando Dios nos da algo. Te voy a decir por qué hemos cometido el error de exigirle a Dios más porción y ni siquiera hemos tomado con gratitud muchas veces lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y exigimos de más. Por eso dice Dios, todo lo hizo bueno, pero para que lo tomes con gratitud, que lo tomes con humildad. Y eso no te hace exigirle a Dios, te hace darle gracias porque Él ha sido bueno. Verso 5 dice, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios. ¿Y por qué más? Todo eso que recibimos de Dios. Verso 6. Dice Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un ¿qué? Digno siervo de Cristo Jesús. Bien que alimentado con el mensaje de ¿qué? Con el mensaje de ¿qué? Y la buena enseñanza que has seguido. Fíjate qué importante es esto. Si tú enseñas esto a tus hijos, tú que estás joven, si lo aprendes ahorita y creces con ello, y cuando tengas a tus hijos se lo enseñas, vas a crecer bien alimentado, con un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperar pacientemente. Porque hoy estamos creando una generación, se ha creado una generación en ruina, porque es una generación que no espera pacientemente. Y nos ha llevado a la ruina. Muchas cosas se han perdido precisamente por no esperar pacientemente. No funciona, tíralo, cómprate otro. En mi tiempo todo se arreglaba.
Y en mi tiempo de hoy todo se sigue arreglando. Y lo que ya arreglé 4 y 5 veces y sigue fallando, entonces ya no tiene caso. Quita el oprobio de tu casa y compra uno nuevo. Pero hasta entonces que le has dado un buen uso. ¿Sí me estoy dando a entender? Jóvenes y adolescentes que están aquí o que nos siguen en redes sociales, ¿sí me estoy dando a entender? Gracias por mover la cabeza. Entonces, fíjate qué importante es esta parte del legado de fe. Vamos al versículo 12. ¿Qué tengo que compartirles a mis hijos? Las cosas que Dios ha hecho con mi vida, ¿verdad? Aun cuando vengan momentos difíciles. Que tus hijos puedan ver en momentos difíciles que sí batallas, que sí te frustras, que sí tienes temor. Sí, es válido que tus hijos vean eso. ¿Te quita carácter? ¿Te resta autoridad? No, tienes la oportunidad de que ellos puedan crecer orando por ti. De que puedan honrarte aunque sea orando por ti. Y decir, no tengo nada, pa, no tengo 20 pesos, no puedo ayudarte, tengo 5. No puedo, pero puedo orar. Vamos a orar. Me doy a entender. Pero a veces no queremos mostrar estas cosas a nuestros hijos porque sentimos que nos hace débiles en frente a la familia. Cuando es una oportunidad para que en medio de la debilidad Dios muestre su fortaleza a través de lo que está a nuestro alrededor. Y entonces, cuando nosotros hacemos eso y enseñamos, Pablo le decía a Timoteo y le decía, verso 12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y hemos tratado este tema porque no se trata de la edad, se trata del espíritu que vive dentro de ti. ¿Cómo está el espíritu que está dentro de ti? ¿Está avivado? ¿Está joven? Te vuelvo a repetir, el cuerpo exterior se va desgastando, pero ¿cómo te sientes interior? Porque volvemos al punto de lo que Pablo le estaba hablando a los Éfesos y decía, si tú permaneces en ese amor, si sabes que tú perteneces a Cristo, si sabes que hay una gracia inmerecida que está sobre tu vida, si sabes que Dios ha dado promesas de bendición para ti, si sabes que Dios ha dado unas riquezas de su gloria para ti, para los que pertenecen a Cristo Jesús y comprendes cuál es el amor de Dios para tu vida y cómo ha sido derramado en ti, de tal manera que te tiene donde está y te ha suplido toda tu necesidad hasta el día de hoy, eso debe producir en ti que te puedas arraigar tan profundamente en el amor de Dios para que esas raíces puedan producir una fortaleza de un espíritu joven dentro de ti. ¿Estamos? Y dice, no que nadie te subestime por ser joven. Y dice, sé un ejemplo para todos los creyentes. ¿Para todos los qué? Y los no creyentes también. Porque ¿cómo queremos que los creyentes crean si no nos ven ser un buen ejemplo? ¿Estamos? Y dice, en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu... 5 cosas importantes, escucha bien, chicos que están aquí, familias que están aquí, hay 5 cosas importantes para poder dejar un legado de fe. La forma en cómo hablas, la forma en cómo vives, cómo te conduces con las personas que están a tu alrededor, la forma en cómo crees, la forma en cómo amas a esas personas que aunque te han hecho daño, tú sigues amándoles, y la manera en cómo guardas tu vida en santidad. Porque el guardar tu vida en santidad es la forma en cómo vas a ver a Dios para que ellos también puedan verlo. ¿Estamos? Y es esa parte importante de integridad. Entonces dice, y luego Pablo le sigue dando una instrucción importante en lo siguiente. Dice, hasta que yo llegue, dice, dedícate. Di conmigo, dedícate. Ahora, esto es importante, porque si tú te dedicas a leer las escrituras, ¿a quién? ¿A quién? Ok, y vuelvo otra vez con los varones, porque recordamos que los varones es donde comienza el orden de Dios. ¿Sí o no? A ver, otra vez los varones con la manita levantada. Ok, y volvemos a decir, conmigo inicia el orden de Dios. Entonces, ahí todos los varones, fíjate bien,
ahí con tu mano levantada, dice, dedícate. Si tú y yo nos dedicamos a leer la Escritura a nuestra iglesia, ¿cuál es nuestra iglesia? No nada más es esta, es la que tenemos en casa. La iglesia que pastoreamos. Es decir, pues yo no tengo llamado de pastor. Dios te levantó como el pastor de tu casa. Dios te levantó como el pastor de tu casa. No me hagas dudar. Dios te levantó como el pastor de tu casa. Lalito, Dios te levantó para que puedas pronto ser el pastor de tu casa. Ahora ya vas a tener a quien pastorear, no nada más la vida de tu esposa, también la vida de Samuel. ¿Me explico? O sea, Dios nos hizo para pastorear nuestra casa. ¿Qué tengo que hacer? Enseñar las Escrituras a la iglesia, a mi casa. Y fíjate, ¿y luego qué más? No nada más es leer las Escrituras, sino también ¿a qué? A animar, a impulsar la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, o cuando estés casado, que estés casada y estás joven, que puedas animar la vida de tu esposo, la vida de tus hijos. Pero ¿cómo salimos en la mañana? Órale muchacho baquetón, muévete, mira que ya dejaste el lonche, el suéter y la chamarra. No te estoy diciendo que te pongas la chamarra, siempre es lo mismo contigo. Me han contado que unos que viven en el 222 de una calle aquí cerca, no estoy hablando mal de mis hijos, estoy hablando de quienes les dicen cómo. Pero esto es bien importante. ¿Cómo animas la vida de tu iglesia? ¿Cómo animas la vida de tu familia? ¿La animas con el violín o la animas con la verdad de la palabra de Dios? Yo sé que a veces como hijos no apreciamos el valor de la palabra de Dios cuando estamos en procesos difíciles en nuestra vida, que son frustrantes, que terminan cayendo en rebeldía en medio de la casa, y a veces es complicado llevar ese tipo de situaciones. Y son cosas que sobrepasan o que no sé cómo lidiar con ello. Y yo puedo entender la vida de los jóvenes y puedo entender la vida de algunos adultos en las que estamos en ese tipo de situaciones. No sabemos cómo lidiarlo, que cuando llega la palabra de Dios siempre la desvalorizamos, le quitamos el valor a esa parte de la Escritura, pero que tarde o temprano esa Escritura produce un fruto abundante en nuestras vidas. Y algo que yo puedo reconocer y la persistencia, aparte de que mis papás fueron muy persistentes en eso, fue que nunca dejaron de escribir la palabra y de hablar la palabra y de creer lo que Dios decía. Y yo creo que es algo que merece mucho valor en nuestras vidas, porque habla de valentía, porque no sabes qué va a deparar la vida de tus hijos. Pero lo que sí sé es que Isaías 55:11 se hizo en mi vida y se va a hacer en la vida de mi esposa y se va a hacer en la vida de mis hijos. Isaías 55:11 dice: yo envío mi palabra donde quiera que va. Y puedes ponérmelo, por favor. No quiero buscarlo, pero si me lo puedes poner y luego regresar a este pasaje, sería increíble. Vienes, Kibei, ¿dónde estás? Ven. 55:11, por favor. Y luego el 12. Dice: lo mismo sucede con ¿qué? Lo mismo sucede con ¿qué? Yo la envío y siempre produce ¿qué? Siempre produce fruto y logrará todo lo que ¿qué? Lo que yo quiero, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Versículo 12, y dice lo siguiente: y ustedes vivirán ¿qué? Con gozo y con paz, y los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles de los campos ¿qué? Aplaudirán. Entender que la palabra produce fruto donde quiera que Dios la manda. Dios te hizo como un instrumento para enviar la palabra de Dios. Y dice: pero es que yo no veo claro. Por más que oro, tengo 12 años orando, tengo tanto tiempo buscando, he ordenado mi corazón y no veo que suceda nada. Pues hoy es tiempo de creer para que levantes ese legado de fe y que tus hijos crean
que aún en medio de 12 años que no has podido ver la mano de Dios, en medio de esos 12 años Dios hizo, Dios obró, Dios trajo, Dios produjo y seguirá produciendo hasta que la promesa que Él habló sobre tu vida se va a cumplir. Legado de fe. Anima y enséñales a los que están en tu casa, porque lo que hace la palabra de Dios siempre produce fruto y la hace prosperar. Así que agárrate, porque no nada más va a prosperar el bolsillo, va a prosperar tu alma, va a producir sanidad en ti, va a producir tanta presencia y tanta gloria de Dios que cosas extraordinarias van a comenzar a suceder en tu calle. Cosas increíbles van a empezar a suceder en tu familia como nunca antes lo habías visto. Porque lo digo yo, no, porque la palabra siempre hace lo que el Señor quiere. Y siempre produce fruto. Y todo prospera porque el Señor lo dijo. Verso 13 de primera de Timoteo 4:13, el 14, por favor. Y luego dice algo bien importante. No descuides el don espiritual. ¿No descuides qué? ¿Cuál es ese don espiritual? ¿Cuál es? No es la capacidad que tienes de hacer cosas. El don espiritual que ha sido puesto sobre ti es la salvación. El don espiritual que tienes sobre tu vida no es lo que puedes lograr hacer. No es la capacidad que Dios te dio para crear cosas y prosperar. Porque Él dice que dio dones y talentos a los hombres para generar ¿qué? Riqueza. Pero no es solamente la riqueza que llena tus bolsillos, sino la riqueza de la gloria de Dios. Te dio un don. Ese don es la salvación. Y Pablo le está diciendo, no descuides el don espiritual. No descuides tu salvación que recibiste mediante la profecía que se pronunció, las cosas que Dios habló sobre ti, las cosas que Dios te mostró a ti, las cosas que Dios te reveló. La profecía tiene que ver con cosas que Dios revela. Las cosas que Dios te ha hablado, las cosas donde Dios se ha mostrado a tu vida, donde puedes ser palpable, porque sé que cada uno de nosotros, en algún momento Dios ha sido palpable en nuestras vidas. Sin temor a equivocarme, hay cosas donde hemos visto a Dios y hemos tenido la claridad de saber y decir, esto es Dios. Esto es de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida. Hay cosas que abruman el corazón y la mente que no nos permiten ver eso palpable. Que nos hacen perder de vista la salvación y las cosas buenas que Dios ha hablado. Dice, la profecía que se pronunció acerca de ti, dice, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y es algo bien importante, porque Dios ha puesto su mano sobre de ti. Dios te ha visto con agrado. Dios ha visto tu vida como, no nada más como alguien a quien usar. Dios ha visto tu vida como algo increíble. Dios te construyó en su corazón y te formó para estar en este tiempo, para manifestar su gloria. Te alcanzó en el tiempo correcto. Te mostró su amor en el tiempo correcto. Y a veces no sé qué más necesitamos como hijos de Dios para poder manifestar y hablar la buena noticia. No olvides, no descuides tu salvación. No descuides tu salvación. Es decir, ¿cómo la voy a descuidar si ya la tengo? Estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas veces hay cosas con las que no hemos podido lidiar en nuestros corazones que nos han hecho apartarnos del corazón de Dios? ¿Eso te hace tener segura tu salvación? Si te apartaste del corazón de Dios, si estás buscando cómo resolverlo por ti mismo, lejos del consejo de Dios, y cuando escuchas el consejo de Dios que te dice, no es por ahí, espérate, tengo algo mejor, dices no, porque ya te tardaste mucho y terminamos haciendo cosas que están lejos del corazón de Dios. ¿Eso es cuidar mi salvación? No. Dios tiene gracia y misericordia para mí, estoy consciente. Dios tiene justicia y hace justicia sobre mi vida, estoy consciente de eso. Pero yo no tengo por qué descuidar mi salvación. Mi salvación, la palabra me enseña que necesito cuidar mi salvación con temor y con temblor. Y aquel que permanezca firme hasta el fin, hasta que el día que Cristo Jesús vuelva por nosotros, que yo creo que no falta mucho. Y créeme que tengo escuchando eso desde los 12 años. Que Cristo ya viene. Pero hoy más que nunca puedo decirte
que desde que tenía 12 años, y eso fue hace 30, que vengo escuchando que Cristo viene, y yo decía, pues ¿en qué momento? Pues ya voy en los 20 y todavía no viene. Hoy más que nunca puedo decirte que está más cerca que nunca. Donde yo tengo que permanecer guardando mi salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario para dejar un legado de fe. Y luego termina en estos dos pasajes importantes. Entrégate de lleno a tus tareas. Sé diligente. Sé diligente. Dice, presta suma atención a estos asuntos. ¿Presta suma qué? Hoy hemos visto 3 palabras importantes. Comprender. ¿Te acuerdas? Comprender. Presta suma atención es la otra palabra. Y la otra, si me ayudas a recordar. ¿Cuál otra vimos? Era comprender, pero vimos otra. Aparte de la gratitud. Bueno, esa es otra, son 4. La gratitud. Pero la otra tiene que ver con pertenecer. Pertenecer. Y luego la parte de y esta parte importante, presta suma atención. ¿No jala? Sí jala. ¿Me le puedes subir tantito al piano, por favor? Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a para que todos vean cuánto ¿qué? Has progresado, porque cuando tú honras a Dios, escucha bien esto, porque es poderoso. Cuando tú honras a Dios, cuando tú buscas que Dios sea lo primero y lo mejor en tu vida, escucha bien esto, cuando hay esta intención de prestar atención a tus tareas y de hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios no tiene problema con honrarte, porque Dios honra a quienes le honran. Y entonces el hecho de que todos vean cuánto has progresado no es por el hecho de qué tan bueno eres, es el hecho de que has honrado a Dios, y Dios te está dando el privilegio de honrarte enfrente de todo lo que está a tu alrededor. ¿Me explico? ¿Para gloriarte tú? No, para que todos le demos la gloria al Señor. Y luego dice, ten mucho cuidado, nuevamente, ten mucho cuidado en cómo que vives y de lo que enseñas. Mantente, ¿cómo? Y no vamos a redundar más porque ya lo aprendimos en Efesios 3. Mantente firme. ¿En qué? En el amor de Dios, en las cosas que Dios ha hablado sobre tu vida. Recuerda las promesas que son como esa cosa que te produce vida todos los días. Y dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia ¿qué? Otra vez, de tu propia y la de quienes te ¿qué? Y la de quienes te oyen. Porque es importante que quienes están en nuestra casa escuchen, seamos de ejemplo para aquellos que están en nuestra casa. Seamos de ejemplo. Y si no has sido de ejemplo, y si no he sido de ejemplo, hijos, yo pido que me perdonen, porque no he sido un buen ejemplo tal vez. Mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma a veces de cómo amo. A veces tengo una manera de amar muy apache. A veces la forma en cómo creo, o la manera en cómo he guardado mi pureza, mi santidad delante de Dios. Tal vez no lo han visto, pero hay cosas donde no he guardado mi santidad delante de Dios. Y he tenido que venir delante de Dios y arrepentirme de todo mi corazón. Pero hay cosas con las que mi corazón y mi mente batalla. Así que pido perdón si no he sido ese ejemplo. Y tomo la responsabilidad esta tarde delante de ustedes como testigos de llevar una vida de integridad, porque estoy convencido que lo que Dios habló sobre mi vida y sobre cada una de sus vidas y sobre la vida de esta ciudad
se va a cumplir. Y yo quiero animarte que esta tarde podamos levantarnos con esta determinación de dejar un legado de fe que haga que nuestras generaciones, aún las más pequeñas, tengan el carácter de Cristo. Caminen confiando en que hay un Padre Celestial que les ama con amor eterno y que siempre, aunque no tengan todo lo que tienen o que quisieran tener, y aunque su padre y su madre les dejaran, con todo el Señor les va a recoger y les haga seguir confiados todo el tiempo hasta que crezcan y tengan hijos y sigan estableciendo el reino de Dios. Así que si ese es tu deseo y tú quieres tomar esta determinación en tu corazón de pedirle perdón al Señor porque no hemos caminado siendo un ejemplo de fe en nuestros hogares, pedirle perdón al Señor y luego pedirle que nos ayude a ser determinantes para dejar un legado de fe. Amén. Puedes ponerte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Y si hoy quieres determinar tu vida a eso que hablamos ya, te voy a invitar a que vengas aquí al frente y tomes ese paso de fe y le digas: Señor, yo quiero. Señor, yo hoy me determino a dejar un legado de fe, a cuidar mi salvación, a cuidar mi forma de hablar, a cuidar mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de cómo he hecho las cosas. Señor, yo hoy vengo delante de ti, así que ven aquí al frente y acércate lo más que puedas para que puedan caber los demás, ¿verdad? Ven, acércate. Tal vez ahí en tu lugar no quieres pasar, pero ahí determínate. Si estás ahí en tu lugar, determínate y comienza a decirle: Señor, hoy vengo delante de ti. Cierra tus ojos, por favor, levanta tus manos y empieza a darle gracias al Señor y dile: Señor, gracias porque hoy me ayudas a ser determinante. Perdóname, Señor, porque no he sido un buen ejemplo. He titubeado muchas veces, he dejado mi vida muchas veces a un lado, mi vida espiritual, y he decidido ir a la forma en como yo quiero. Y hoy perdóname, dile ahí: Señor, perdóname. Señor, hoy entrego mi vida. Hoy quiero dejar que mis hijos que tengan un principio y un valor, no por lo que tienen, no por lo que puedo dejarles, sino por el ejemplo de fe, de creer en ti, de confiar en ti, de creer en que todo lo que has hablado sobre nuestras vidas, tú lo cumplirás. Porque tú lo cumplirás, Señor. Tú cumplirás eso sobre nuestras vidas. Hoy determinamos nuestra vida. Dile ahí con tus propias palabras, abre tu boca y dile: Señor, hoy determino mi vida a creer en ti. Hoy determino mi vida para que mis generaciones confíen en ti. Ayúdame, Señor, a despojarme de todo el peso del mundo, de toda la falta de dignidad que no he podido quitarme por la culpabilidad que hay en mi vida, de cómo he vivido, de cómo es lo que he sufrido. Señor, lo que he permitido que se manifieste en mi vida con un dolor produciendo frustración, ira, Señor, una maledicencia, Señor, un mal pensamiento, un deseo de huir de la familia, un deseo de tomar decisiones inapropiadas que alteran el rumbo de mi familia. Señor, hoy perdóname, Señor, y vuélveme a tu corazón. Quita toda esta culpa, quita toda esta condenación, quita toda esta frustración y todo este miedo a ser juzgado, porque ahora estoy buscando enseñar tu palabra. Quita todo lo que está, este predicamento de juicio que está sobre mi vida, que me hace tener temor. Inúndame de tu amor. Dile: inúndame de tu amor. Inúndame de tu amor. Dile: ese amor que echa fuera todo el temor de mi vida. Dile: inúndame de tu amor, Señor. Necesito de ti. Necesito de tu amor. Necesito de tu gracia. Necesito de ti, Señor. Lléname, Señor, lléname. Llénanos de tu Espíritu Santo, que nos lleve a vivir esta vida, Señor, de integridad, de caminar contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.